Hola, Salam Namaste. Este es el segundo capítulo de la infancia y de los eneatipos. En el capítulo anterior hablamos de lo que era el continuo de amor, esta búsqueda que hace el niño y cómo va adaptando su estilo de personalidad, su conducta, su forma de interactuar con su medio, con sus padres, con su familia, simplemente para asegurarse la mayor cantidad o la mayor continuidad de amor dentro del entorno donde le toca desarrollarse, donde le toca crecer. Y entendemos como amor, como esta mirada amplia del amor, que se puede manifestar en atención al niño, o el niño lo puede recibir como atención, que se puede manifestar en tratos dulces o en aprobaciones de los padres, incluso en caricias físicas, diferentes formas. Y en esto no solo importan los hechos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No solo importa la realidad comprobable, los hechos, también está la interpretación que hace el niño, ¿no? Porque tal vez mamá o papá están ocupados con algún tema y en ese momento le dicen no te puedo prestar atención, y el niño puede eso interpretarlo como una interrupción en el continuo de amor. Es una interpretación del niño. Entonces no solo es todo este compendio de estilos que va probando el niño, sino también las interpretaciones que hace de lo que va recibiendo. Entonces, establecido esto, que la personalidad o el ego personalidad del carácter se va formando como un intento del niño de obtener la mayor cantidad de amor, probando estilos de conducta, estilos de personalidad, ahora pasamos a lo siguiente. Como todavía el niño no tiene una vida exterior muy desarrollada y vive dentro de su núcleo familiar, muchas veces los padres lo que entendemos es que educar al niño es bajarle todos nuestros conceptos de vida a ese niño. Sería como, desde la PNL nosotros decimos que tenemos un mapa mental de la vida, sería como transferirle nuestro mapa mental. Lamentablemente nos criaron así y nosotros, excepto algunas excepciones por supuesto, la generalidad de las personas hacemos eso. Creemos que acompañarlos en la infancia, educarlos, es esto, transferirle nuestro mapa mental. Y el tema es que en este mapa mental se van algunos virus que tenemos, algunas cosas no resueltas. Y la calidad de crianza que le vamos a dar a nuestros niños está muy en relación con la calidad de desarrollo personal que obtuvimos nosotros los padres. De hecho, muchas veces en esto de que encima que queremos educar a través de nuestro mapa mental, encima los padres incurrimos en incoherencias. O sea, imagínense, no solo le estamos dando un enlatado de cómo nosotros vemos el mundo y transfiriéndoselo al niño, sino que encima muchas veces tiene incoherencias. ¿Cuántas veces, para los que me miran y son terapeutas, cuántas veces en el consultorio viene el padre y dice, porque la nutricionista me dijo que tiene que comer más fruta y él se niega a comer más fruta, y al rato seguimos hablando con el padre y el padre me mira y me dice, a mí tampoco me gusta la fruta? Ese tipo de cosas, ¿no? Y el niño no es tonto. O porque no logro que haga las cosas en tiempo, en forma, y después hablamos un poco más con ese padre, esa madre, y resulta que es impuntual en todos los aspectos de su vida. Entonces, encima de eso que nosotros estamos transfiriendo nuestra experiencia de vida o tratando de transferir nuestra experiencia de vida al niño, se la transferimos con ciertas incoherencias. El niño ve que el padre hace una cosa, pero quiere que el niño haga otra. Eso se suma al estilo de crianza. Y, digamos, a esto se le suma que el eje con el que nosotros solemos crear a los niños, estos son generalidades, por supuesto que hay gente que se ha trabajado y hay gente que cría a sus hijos de otra manera, con otras filosofías, pero en la generalidad, ¿no? El eje con el que nosotros, si se quiere, manipulamos la educación de nuestros hijos es el eje amor-miedo. Es decir, a veces retiramos de algún modo, con alguna frase, con alguna actitud, o negociamos en, bueno, ahora te quiero más porque hiciste lo que yo quería, o no me gusta, eso no me gusta de vos, o lo etiquetamos, sos malo, o sos incorrecto, o está mal. Entonces ahí hay como un juego de dar y quitar amor, y encima viene
la amenaza, ¿no? Si no haces esto, te va a pasar lo otro. Y ahí entra el miedo. Entonces, lamentablemente, la mayoría de nosotros venimos de generaciones y generaciones y generaciones en donde el modo de manipular la crianza con el niño es jugando o negociando en este eje: amor, miedo. Entonces imagínense, ante todo esto, sumado a que el niño busca el continuo amor y de atención, sumado a que los padres tratamos, la única forma que sabemos de educar, lamentablemente la mayoría, es bajar nuestro mapa del mundo, nuestro mapa de la existencia a nuestros niños, y con eso le transferimos también nuestras limitaciones. A eso se suma que negociamos con el amor y el miedo, y a todo esto el niño de todo eso hace su propia interpretación. Bueno, imagínense la cantidad de variables y de factores que empiezan a intervenir en esa creación mental que va haciendo el niño de lo que es yo, o sea, de lo que es él mismo. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar muchísimas variables, y en ese desarrollo empieza a crear su personalidad, su eneatipo. Entonces vamos a introducir dos conceptos que se utilizan mucho en el eneagrama, que a esto quería llegar, que en todo ese proceso que les he contado empiezan a surgir emociones fuertes. Hay muchas emociones, pero básicamente los niños manejan 4 emociones fundamentales: agrado, desagrado, miedo e ira. Pero digamos que de esas 4 se empiezan a derivar otro tipo de emociones que en el eneagrama se llaman pasiones. Las pasiones, este concepto de las pasiones, es la emoción que más impronta en el sistema neurológico, en el sistema químico, hormonal del chico. Es decir, de todas las emociones que el chico va sintiendo a medida que va probando estos estilos de personalidad, hay una que empieza a improntar más, hay una que empieza a tener más efecto. Y en eso aparecen las 9 pasiones que aparecen en el eneagrama, que las vamos a ir desarrollando cada una. Y esta emoción, obviamente, que puede ser, pongámosle, miedo. Supongamos que en un entorno que es inestable el niño empieza a percibir que hay miedo, ¿no? Miedo a perder el trabajo, miedo con la salud, miedo con diferentes factores, miedo incluso si tuvo algún accidente y pudo perder la vida, miedo si es asmático y se ahoga, un montón. Entonces empieza a estar mucho tiempo en contacto con el miedo. Entonces imagínense, ¿no? Y esto es un ejemplo. Ese niño en donde su sistema empieza a generar o a percibir que la existencia en este plano tiene muchas situaciones de miedo, luego sube a la conciencia y se produce lo que se llama una deformación cognitiva. Es decir, la mente interpreta ese miedo, por ejemplo, como que el mundo es un lugar hostil, ¿no? Este universo, esta existencia, vivir en este mundo, o en el mundo, en el plano que me tocó vivir, en la familia que me tocó vivir, en el entorno que me tocó vivir, en el barrio que me tocó vivir, en el vecindario que me tocó vivir, es hostil. Y entonces me tengo que cuidar. Y ahí empiezan a aparecer cognitivamente, a través de esta emoción que se ha enraizado y que ha sido la emoción más predominante por sobre todas las demás emociones, empieza a aparecer cognitivamente estas deformaciones. Entonces, si el mundo es un lugar hostil, yo me tengo que cuidar, o tengo que huir, o tengo que atacar, y empiezan a aparecer lo que se llaman creencias núcleo, o virus mentales, como se dice en la PNL. Estas creencias núcleo son creencias que se han arraigado muy prácticamente de manera inconsciente y muy, digamos, muy a nivel root, muy a nivel raíz de la personalidad, y que luego han derivado en un montón de otras creencias, ¿no? Porque si yo, la creencia que está de fondo, muy inconsciente, es que el mundo es un lugar hostil, bueno, pueden surgir otras muchas creencias. Por ejemplo, entonces tengo que cuidarme al salir, puedo enfermar, los demás son un peligro, cualquier cosa nueva es un peligro, y empieza a derivar, por eso se llaman creencias núcleos, como si fuera un árbol, como si fuera este árbol. La creencia núcleo está aquí, y todo lo demás son un montón de pequeñas creencias que vienen de esa creencia núcleo. Y a todo esto se le llama fijación. ¿Por qué? Porque justamente es como un virus mental que se ha fijado en el inconsciente de la persona y que desde ahí opera
con esa deformación cognitiva. Entonces, básicamente establecer esto. Tenemos al niño probando estilos de personalidad en un mundo que está hecho para grandes, que no está hecho para niños, con padres que tratan de adaptarlo a este mundo para grandes, captando y absorbiendo absolutamente todo, intentando conservar el continuo de amor, probando estilos de personalidad, estilos de conducta, y de pronto emocionalidad que surge y empieza a improntarse, empieza a repetirse en su sistema hormonal, en su sistema neurológico, y empieza a hacerse más fuerte. De todas las emociones hay una que empieza como a florecer más. Dije el miedo, pero en el caso de, por ejemplo, en el caso de una familia en donde hubo mucha tristeza, puede ser hacerse el payaso, puede ser sostener siempre la alegría, porque veía que mamá o papá estaba muy triste. Vamos a ir desarrollando cada una. Entonces, esta emoción que empieza a generar sensaciones, percepciones del entorno, termina en una deformación cognitiva que deriva en creencias núcleo, muchas creencias que se arraigan muy a raíz y que de ahí derivan un montón de creencias y de formas de percibir el mundo y de interpretar el mundo, sobre todo. Y esto es la fijación. Entonces tenemos el continuo de amor, tenemos la pasión, que es la emoción dominante, y tenemos la fijación, que es la deformación cognitiva que hace la mente y las ideas que vienen emparejadas con eso, de esa emoción. Entonces, bueno, con esto cierro este capítulo. Quedamos entonces en el continuo de amor, en las pasiones y en las fijaciones. Y si Dios quiere, en el próximo capítulo iniciamos con el eneatipo 1. Salam namaste, espero que les haya gustado y bienvenidos a suscribirse a mi canal, que creo que aparece por acá, y síganme en las redes y eso. Gracias.